Bueno, vamos a ir a nuestra lectura en Lucas capítulo 18. ¿Cómo le dije que se dice Lucas en inglés? Luke. Luke. Se parece a mirar, como cuando usted dice look. L-O-O-K, es look, es mira. Pero Luke es L-U-K-E, es de Lucas, Luke. Se pronuncia casi igual, pero la escritura es lo que hace la diferencia, ¿ven? Así de que esa fue la clase de inglés del día, hermanos. Bueno, hermana, ¿necesita una Biblia? Bueno, pues se la vamos a alquilar. Amén, gloria a Dios. ¿Usted, hermano, tiene Biblia? Ok. Lucas 18, acompáñenme, hermanos, con la vista ahí, 18, del versículo 1 al 14. Vamos a ver toda la historia. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el estudio de ella, Señor, y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser transformados. Que podamos, Señor, crecer espiritualmente. Te necesitamos, Señor. Tú, Señor, siempre nos has animado, siempre nos has motivado, Señor, a que doblemos nuestras rodillas y que podamos, Señor, tener esa comunión, Señor, contigo. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor. Úsanos como instrumentos en tus santas manos. Bendice, Señor, a los que han llegado. Ayúdale, Señor, a los que vienen en camino a llegar. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. La comunión con Dios, hermanos, siempre es posible a través de la oración, pero es bien importante que cada uno de nosotros tenga una posición, que tengamos una posición ante nuestro Dios. Muchas veces cuando comenzamos a orar nos da pereza, nos da tristeza, nos da de todo, comenzamos a bostezar y nos da sueño. Hay que les recomiendo solamente que cuando vamos a orar tengamos una postura la cual el cansancio no nos gane, porque es fácil que nos gane el cansancio, que nos gane otra mentalidad, que otros pensamientos se nos vengan y otras cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero cuando estemos hablando, hermanos, con Dios en oración, acuérdese que Él es nuestro amigo. Cuéntele a Él todas sus necesidades como usted se las cuenta a un buen amigo. Muchas veces platicamos con el amigo y le contamos todas nuestras cosas y esperamos tener una respuesta del amigo. Le contamos los problemas, le contamos nuestras necesidades
y estamos desahogándonos y usamos al amigo como un psicólogo para que nos escuche. Y muchas veces, no sé si usted ha escuchado esto, cuando se enojan los amigos, dice, ni me ayudó y anduvo hablando del problema que le conté. Y suele suceder, porque usted abre su corazón a su amigo. Y ahora, como se enojó con su amigo, ya ninguno de los dos vuelve a la iglesia porque le contó sus cosas a otra persona. Pero Dios dice que así como se lo cuentas tú a tu amigo, nuestro Señor, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, y que lo tenemos enfrente de nosotros en esos momentos difíciles de nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué es en realidad la oración? ¿Cómo orar para recibir respuestas de Dios? ¿Por qué nuestra oración no puede ser contestada? ¿Hasta qué grado es importante la oración en la vida de nosotros como cristianos? Hermanos, y es importante que podamos ver cómo Dios usa a una persona cuando ora, cómo Dios usa a una persona que ora. Objetivos, hermanos, de la enseñanza va a ser cómo Dios usa a una persona que ora. Hermanos, nosotros aquí, para poder llegar hasta acá el día de hoy, pasamos años orando. Mi pastor, hasta con cierto punto de duda, me preguntó, ¿y está seguro? Después de que nosotros nos graduamos en el Instituto Bíblico allá en Los Ángeles, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿y ahora qué? ¿Cómo se siente? Y muchas veces cuando uno está recién graduado, tal vez con la emoción, con lo contento que uno está porque pudo llegar a culminar algo que emprendió, algo que comenzó, y pues ellos quieren saber cómo te sientes emocionalmente, y generalmente le van a preguntar a usted cómo se siente emocionalmente: contento, triste, retado, desafiado. Entonces esa fue mi respuesta cuando a mí me preguntaban cómo se siente, y le digo, me siento, le digo yo, desafiado. Porque le digo yo, con todo lo que el Señor nos ha dado, es necesario que hagamos algo. Y es necesario que hagamos algo. Y hemos estado orando que el Señor nos use. Y primeramente teníamos 3 países donde nosotros queríamos servir al Señor. Nosotros nos preparamos para servir a Dios, pero no sabíamos a dónde, y es importante, hermanos, tener una visión hacia dónde el Señor te va a llevar. Estamos orando por Colombia y por Corea. Y dirá, por Corea. Los coreanos también necesitan el Evangelio, amén. ¿Y por qué Corea? Porque en ese tiempo teníamos una relación con mucha gente coreana, porque yo trabajaba en el centro coreano allá en Los Ángeles y tenía un acceso a la gente coreana en a daily basis, en un constante de todos los días, un contacto de todos los días. Entonces yo le digo a mi esposa, yo creo que el Señor nos está diciendo algo, al punto y al hecho de que comenzamos a trabajar con coreanos y con una comunidad de coreanos, hasta para decirle que mi esposa fue a Corea. No fue viaje de reconocimiento, no fue nada del ministerio, pero como trabajábamos con coreanos, la compañía nos dio 2 boletos para que fuéramos a Corea. Pero por mi trabajo, por mis responsabilidades y por todo lo que yo tenía que hacer, pues yo le dije a mi esposa, bueno, uno tiene que ir. Entonces lo sostuvo. Y mi boleto yo se lo di a mi hermana. Y mi hermana y mi esposa se fueron hasta Corea. O sea que la mandé hasta la China. Me salió el dicho. Me salió el dicho ahí que mandé a mi esposa y a mi hermana hasta la China. Y yo estaba bien emocionado, hermanos, en ese tiempo. Yo decía, no, pues el Señor nos quiere mandar para Corea.
Todos hablan inglés, todos son jóvenes, el lugar es hermoso, es bonito, el sistema de transporte es bien fácil, es accesible, la gente sonriente. Pero cuando mi esposa regresó con mi hermana y me trajeron las noticias, por un momento yo pensé que sí nos íbamos a ir para Corea. Pero se disipó, todo lo de Corea se disipó y yo entendí que era Dios obrando. Y dije, no, pues no es para Corea, a lo mejor es para Colombia. Pero tampoco fue para Colombia. Ay, Señor, El Salvador, yo no quiero ir a El Salvador, honestamente, hermanos. Yo no le voy a decir, mire, ay, yo me quería volver a El Salvador, porque sí oraba. Pero yo decía, Corea, Colombia o El Salvador. El Salvador lo ponía por último. Pero, ¿cómo Dios usa a una persona que ora? Fue cuando llegué, hermanos, a mi lectura bíblica en Nehemías. Acompáñenme a Nehemías capítulo 1. Como Nehemías y Nehemías, está Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Después de Crónicas, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías se dice en inglés, Nehemiah, es Nehemías. El libro de Nehemías es un manual que nos enseña a orar por las necesidades de nuestro pueblo de una manera efectiva, las necesidades personales de una manera efectiva, las necesidades de mi familia de una manera efectiva, las necesidades personales, familiares, laborales, corporativas, todas las necesidades que tenemos, y Dios usa a una persona que ora. Dice Nehemías, dice que la oración de Nehemías ha llegado a ser como un modelo para nosotros. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acabías. Aconteció en el mes de Kisliu, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, que con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando yo estaba pasando, hermanos, esos momentos de buscar la voluntad de Dios, estos 4 versículos para nuestra vida fueron claves. Porque yo me puse a pensar en aquella necesidad que hay del evangelio en esta ciudad y a nivel nacional en todo El Salvador. ¿Cuántas personas que se escudan diciendo que pertenecen a una religión o que van a una iglesia, pero realmente están alejados de Dios? Y están alejados de Dios, y cuando aquí dice en el versículo 2, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías, hermano, era un hombre que estaba en una buena posición. Él era en una posición, él trabajaba en el rey, en el castillo con el rey, y era un hombre que pertenecía a la corte del rey. Y dice el versículo 3: y me dijeron: el remanente de los judíos que quedaron de la cautividad están ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y cuando yo me puse a pensar cuántas personas están sin Cristo en esta ciudad, y están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, ¿cuántos corazones, cuántas familias están con problemas porque los muros espirituales están caídos? ¿Qué se necesita para que seamos tocados a orar por nuestro pueblo?
Hermanos, ahí afuera hay una gran necesidad. Si cada uno de los pastores de las iglesias que predican a Cristo y el Evangelio de Cristo y levantaran un avivamiento en el pueblo de Dios que se congrega, y cada hermano se comprometiera a compartir el Evangelio allá afuera, qué gran impacto haríamos, hermanos. Porque Dios usa a una persona que ora. Y sí, muchas veces nosotros el tiempo se nos agota, nos agobiamos en el tiempo que tiene el día, y tenemos que ir y tenemos que venir. Y yo sé, hermano, mire, les estaba platicando cómo me fue a mí ayer y hoy, solamente en 2 días que tuve que salir a San Salvador, encontrarme con el tráfico, ver el gran arbolito de Navidad que tienen allá en Salvador del Mundo, y agarrar toda esa calle Rubén Darío hasta Rubén Darío y llegar hasta el centro de San Salvador. No es fácil, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de ustedes tiene sus actividades y tienen que hacer sus cosas, pero ¿saben? Compartimos el Evangelio de Cristo en ese tiempo. Ayer yo me llevé 10 libritos con el Evangelio de San Juan, me llevé como 50 tratados de los cuadraditos, y cada persona a la que compartí, a la que tuve tiempo de hablar con ellos, simplemente le dije: tengo esto, es un obsequio para usted. Y cambiaba la actitud de la persona en ese momento. La licenciada que me atendió en el Ministerio de Relaciones Exteriores cambió su actitud cuando le di los tratados. La recepcionista, la señora que me dio el café, las otras 2 personas que llegaron a esperar, a cada una de ellas yo solamente les compartía un tratado. No puedo darle todo el estudio del plan de salvación, pero léalo en su casa, que el Espíritu Santo haga la obra en usted. Igualmente en la alcaldía, con esa actitud bien amable que soy en la alcaldía, ¿verdad? Bien rápido lo atienden a uno, ¿verdad? Con esa actitud despectiva que lo miran a uno. Pero hermano, nosotros tenemos que preguntar cómo está la cautividad. Están en mal y afrentan su vida espiritual, porque están cautivos en su mente. El enemigo las tiene cautivos y no los deja salir de ahí. Pero al final de terminar de hacer lo que estamos haciendo, le digo: este es un tratado del Evangelio de Cristo, que Dios le bendiga. Y en el momento cambia la actitud, el rostro cambia. Este es el Evangelio de San Juan. Hice un contacto de todos ellos. El señor que trabaja en el parking, en el estacionamiento de ahí de la alcaldía de San Salvador. Yo tengo una pregunta, me dijo. Y comenzamos a platicar. Regresé hoy y seguíamos hablando. Y me fui y me disculpé con él, porque él quería que hoy a las 4 de la tarde, cuando él sale de trabajar, fuéramos y que le hablara de Cristo. Y le digo: me vengo a disculpar porque se me había olvidado que hoy es viernes y tengo servicio a las 6 de la tarde. No me puedo esperar a las 4 de la tarde, pero voy a regresar para poder hablarle de Cristo. Entonces, hermanos, sí se puede. Sí se puede, porque como Dios usa a una persona cuando ora. Sí tenemos necesidades, pongámoslas ante nuestro Señor, pero también, hermanos, como es un dicho que dice, bueno, más adelante vamos a ver que dice aquí que estaban con la espada en una mano y con un ladrillo en la otra mano, cuando estaban levantando los muros. Y así podemos hacer nosotros. La espada, hermanos, nunca la dejemos. Siempre podemos llevarla y poder dejar ser usados por Él. Si nosotros analizamos la oración de Nehemías, presentando atención a la actitud que tuvo hacia Dios, hacia su pueblo y hacia Él mismo, consideramos detenidamente cada uno de estos factores y cuál fue su petición al Señor. Nehemías vino
supo que teníamos que hacer lo que tenemos que hacer primero cuando vemos la necesidad. Cada persona, hermanos, que nosotros tenemos enfrente, ver la necesidad que hay de compartirles el Evangelio. Hermanos, Dios contesta las oraciones, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Solamente somos dame, dame, dame. En inglés, yo siempre le decía a mi hija, tú te voy a cambiar el nombre. Guay, me decía, ¿por qué? Porque tú solamente, o te cambio el nombre a ti, digo, o me cambio el nombre yo. Y me dice, ¿por qué? Porque tú solamente me dices, give me, give me, give me. Y los hijos solamente es, dame, dame, dame. Give me. Give me this, give me that, I need this, I need that. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, cuando venimos ante nuestro Dios, somos así. Y sí es cierto, el Señor dice, pedid y se os dará, rogar, clama a mí, orar sin cesar. Pero también nos dice que nosotros compartamos el Evangelio. Dice Nehemías del versículo 5 al 7, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Estamos nosotros amando a Dios con todo nuestro corazón? Dice, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y hermano, muchas veces es necesario que nosotros veamos la necesidad que hay, pero también es necesario pedirle a Dios que nos ponga atención, que nos escuche. Él ya conoce nuestra petición, pero Él quiere escuchar de nosotros qué hay en nuestro corazón. Y confieso, dice, que ahora te dice, y abierto los ojos para oír tu oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermano, al Señor no le podemos ocultar nuestro pecado. Y es necesario, hermanos, como dice en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Y mira, el número 1, Él reconoció los pecados de su pueblo y los personales. Número 2, en el versículo 5. Número 2 dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, reconocer que Dios es fiel a su pacto, que guarda el pacto, dice el versículo 5, reconocer que Dios es fiel en su propia naturaleza y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pedirle a Dios que esté atento su oído y abierto sus ojos para escuchar nuestras oraciones, reconociendo que Dios es fiel a su promesa. Y muchas veces, hermanos, no pedimos porque no confiamos en las promesas del Señor. Hermano, una noche de oración es la menos concurrida en una iglesia, porque no oramos, no pedimos. En Estados Unidos tenía un dicho un pastor, que cuando él estuvo en la universidad dijo que llegaron a una universidad cristiana, por cierto, y les dijo, necesitamos 3 tipos de cristianos. Número 1, dice, necesitamos que cristianos que lean la Biblia. Número 2, necesitamos cristianos que oren. Y si usted no puede leer la Biblia, y si usted no puede orar, entonces dijo, necesitamos cristianos que den ofrenda.
¿Cuál cree usted que se llenó más? El que dio ofrendas. Porque nadie quiso leer la Biblia y nadie quiso venir a orar para el proyecto que tenían. Entonces, sí, muchas veces el materialismo es lo primero que nos aleja de Dios. Muchos porque tienen y muchos porque no tienen. Porque no tienen se enojan con Dios. En Estados Unidos mucha gente dice que si yo me ganara la lotería, hiciera esto y esto y esto. Bueno, si esa es la intención de tu corazón, ponte a hacerlo hoy que no tienes. Porque si no lo haces hoy que no tienes, cuando tengas, menos lo vas a hacer. Y nos ponemos a prometer, hermanos, de lo que no tenemos. Interceder, hermanos, por nuestros hermanos, reconociendo que Dios responde a la oración, dice el versículo 6, la segunda parte. Oiga los cielos que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesamos que todos hemos pecado. Confesamos que nosotros mismos hemos pecado. Confesemos que hemos distorsionado, que hemos actuado inicuamente en nuestras vidas, dice el versículo 7. Y confesar que hemos violado la ley divina de Dios. Examinemos nuestra actitud hacia el plan divino de Dios. Versículos 8 al 10 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardéis mis mandamientos, los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. El plan divino, hermano, incluye un castigo por nuestro pecado. Versículo 8. Y el versículo 9 y 10, el plan divino incluye una promesa de reconciliación. Dice que Dios promete algo grande a su pueblo Israel. Dice: si se volvieren a Él y guarden sus mandamientos y los pusieran por obra, no importa dónde fuesen dispersos, Él los recogerá y los traerá al lugar que Él escogió para que habitasen. Esta es la promesa primera que Dios le dio. ¿Cuándo fue establecido el Estado de Israel? El Estado de Israel fue establecido en 1948, el 14 de mayo. Ahí se cumplió, hermanos, la primera promesa del Señor. Y hay una promesa más que se va a cumplir. Eso va a ser después que nuestro Señor Jesucristo venga, amén. Porque todo judío será salvo. Porque ellos están esperando que venga. Van a pasar la tribulación y la gran tribulación. Porque al final lo van a mirar y Él los va a recoger ahí y van a ser salvos ese día. Pero el judío que hoy se acepta a Jesucristo como su Salvador, él no va a vivir la tribulación ni la gran tribulación. Y lo va a volver a recoger. Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Porque dice 2 Corintios 5, de 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. Hermanos, es importante que nos examinemos y ver cuál es nuestra actitud hacia el plan divino de Dios. Nehemías nos dice aquí en estos 3 versículos 8, 9 y 10 la actitud del pueblo y la promesa de Dios. Amén. Número 4, podemos ver que nos examinemos nuestra actitud hacia nuestras peticiones, con cómo le estamos nosotros pidiendo a Dios. Note lo que dice el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él era un hombre que tenía una posesión. Él no tenía necesidad de salir a buscar a su pueblo y reconstruir los muros de Jerusalén. Cada misionero, hermanos, que sale al mundo a predicar el Evangelio, deja su país, deja su comodidad, deja todo lo que tiene para poder ir a predicar. Cada pastor que va a una comunidad y comienza una obra en esta comunidad, él está invirtiendo, él está poniendo de su tiempo, está poniendo de su corazón, está poniendo de su amor primeramente a Dios, para predicarle a este remanente que ha quedado en esta ciudad, en este cantón, en este lugar, en esta comunidad. Siempre hay necesidad. Yo le preguntaba a mi papá, ¿y a dónde está ahora? Estoy en el cantón, me decía, La Chapina, allá adelante de Nahuizalco. Por allá hay un lugar que se llama La Chapina. ¿Y por qué va hasta allá? Me dice, usted vive en la Loma Linda. Porque allá, me decía, hay necesidad, porque no hay un pastor que les predique. Una vez se me perdió como 5 años, no lo encontraba. En ese tiempo las redes sociales no existían. Y yo en Estados Unidos buscando y buscando y buscando y nunca lo encontraba. Se había ido de Sonsonate. Problemas que le sucedieron. La gente que le gusta bajero se metió a su casa y le robó. Y él fue y lo denunció. Eran 4 personas, capturaron a 2. Las 2 que quedaron libres lo vinieron a amenazar. Y antes de que amaneciera, él agarró camino con su familia y se fue a Metapán, hermano. Hay un lugar que se llama el Lago de Huija. A la orilla del lago de Huija hay una comunidad que se llama Cantón Las Conchas. Allá lo fui a encontrar. Lo más remoto, hermoso clima, fresco porque está a la orilla del lago, puede ir a cazar patos, porque llegan muchos patos color café ahí, bonito se ve, y toda esa área de Santana para allá arriba, y vivían de la pesca, sembraban, tenían sembradío, había alquilado una parcela para sembrar, tenía su maicito, tenía sus cosas que a la orilla del lago también pueden cosechar. Vivía feliz el Señor ahí. Allá lo fui a encontrar. ¿Y por qué está por acá? Y lo primero que me dijo, también aquí se necesita el Evangelio. Me dijo, allá estaba predicando. Lugar donde iba, no dejaba de predicar. Siempre hay necesidad de predicar el Evangelio, no importa el lugar. Y aquí dice en Nehemías 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cómo Dios usa a una persona que ora? Porque Dios pone en nuestro corazón, hermano, esa necesidad de poder ver para reverenciar el nombre de Cristo. ¿Quién es el que pagó por nosotros en la cruz? Cristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí el profeta Nehemías
Está hablando con Dios y le dice: dame gracia a mí ante aquel varón es el rey, para que cuando yo llegue con la petición al rey, el rey me permita salirme e ir a hacer el trabajo que tú me has llamado a hacer. Y eso es como cuando Dios quiere usar a una persona que ora. Nuestra petición, hermano, tiene que ser basada en nuestra relación familiar con Dios, dice el versículo 10. Nuestra petición tiene que estar basada en nuestro respeto y reverencia a Dios. Y número 3, nuestras peticiones son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de lo que es su voluntad divina. Como dijo el Señor Jesucristo en Getsemaní: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mas no se haga como yo, sino como tú. Y siempre, hermanos, buscar la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, también nos enseñó cómo orar en la oración modelo de San Lucas capítulo 11, o sea, el Padre Nuestro. Nehemías y Jesús nos enseñan que nuestra oración tiene, número 1, que tomar en cuenta nuestra reverencia para con Dios. Número 2, confesar el pecado de nuestro pecado y el de nuestro pueblo, nuestra familia. Y nosotros oramos por consonante y pedir que Dios haga su voluntad divina por medio de nuestra vida, obedeciendo al Señor. Hermano, que cada vez que nosotros leemos este mensaje, que Dios toque nuestro corazón para hacer su voluntad. Y si usted, hermano, está falto en la oración, solamente le animo para que oremos más. Si usted, hermano, no ha invitado a alguien a venir a Cristo, propóngaselo. Mire, no es para que venga a la iglesia. El Señor va a agregar a lo que han de ser salvos. Personalmente le puedo decir, yo hablé con el hermano Ángel y aquí está. En su casa yo dejé un tratado. Yo lo hablé personalmente con usted. Pero Dios se hizo presente y gracias a Dios usted está aquí ahora, hermano. El hermano Carlos, igual manera. Nosotros solamente oramos para que el Señor agregue salvos a la iglesia. Pero nosotros no nos vamos a parar de ir y seguir invitando y seguir evangelizando y seguir haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. La edificación de la iglesia, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, amén. Y para mí, hermanos, siempre se lo digo, son de bendición cada vez que ustedes están aquí, que haberlos conocido y que ahora sean parte de nuestra familia espiritual. Y eso es para honrar y glorificar a Dios, porque Él es el que lo ha hecho posible. Él le ha puesto en su corazón conocerle y acercarse a Él. Hoy el Señor nos reveló a la persona que Dios va a usar para que el Evangelio aquí en Sonsonate siga creciendo. Porque Dios nos quiere usar, hermanos. Dios nos quiere usar. Y el Señor usa las circunstancias de la vida para ver dónde está nuestro corazón. Así de que, mire, cuando se sienta más cansado, es cuando más ganas debe venir a la iglesia. Porque Él es nuestro refrigerio, Él es quien nos renueva, Él es quien nos hace tener una vida conforme a su voluntad. Y comienza una relación personal, hermano, con su Señor. Y va a ver cómo la vida de oración cambia nuestra vida y cómo Dios usa a una persona cuando se entrega en oración. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por tus bendiciones, por todo lo que tú nos das, Señor, por la comunión, Señor, contigo, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia, por escucharnos, por proveernos, por permitirnos, Señor, doblar rodillas. Señor, en este estudio, Señor, de tu palabra ha sido para motivar a mis hermanos, para que sean de ánimo, Señor,
a que se acerquen confiadamente al trono de la gracia, Señor, que tú has permitido. Queremos exaltar tu santo nombre, queremos glorificarte, bendecirte y amarte. Ayúdanos, Señor, a que seamos esforzados, a que podamos llevar el Evangelio, que sigamos orando por este pueblo, por cada colonia, por nuestros vecinos. Úsanos en nuestro vecindario, úsanos por cada persona, Señor, que tú nos pones, Señor, enfrente, y que podamos, Señor, ser de bendición solamente compartiendo el Evangelio. Que nuestros hermanos vengan a la convicción, Señor, bíblica, de poder llevar, Señor, el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que oremos, Señor, por cada pastor de esta iglesia, de esta ciudad. Que oremos por cada misionero, Señor, que deja su comodidad, su hogar, y sale, Señor, al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque como dice Filipenses, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Padre Celestial, a través de predicar y a través de llevar el Evangelio, Señor, tú nos des ese poder. Bendice a mis hermanos y que nos podamos reunir, Señor, nuevamente para seguir exaltando tu nombre. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, por ahora el servicio ha terminado. Solamente tengo